Durante años, una carta se mantuvo absolutamente en secreto, escondido en una habitación cerrada, donde Maquiavelo se recluyó para revelar sus ideas más oscuras. 7 llaves protegen este lugar. Creo que finalmente alguien lo encontró. Dentro de la habitación, sobre una vieja mesa de madera, había una sola carta. Sellado, ardió por un rato, y dentro de ella, una revelación que podría poner el mundo patas arriba. En esta carta, Maquiavelo narra cómo transformó a un simple indigente en un maestro de la manipulación, un hombre sin nada, utilizando las técnicas descritas por Maquiavelo para manipular a empresarios, multimillonarios y líderes. Logró una vida de lujo, influencia y poder absoluto. Esta historia no es una metáfora. Sucedió. Y ahora tendrás acceso a las mismas armas psicológicas que él utiliza. Pero antes de continuar, necesitas revisar este canal ahora mismo, porque lo que querías revelar nunca se ha encontrado en ningún otro lugar. Y tal vez nunca vuelva a suceder. Florencia amanecía como un lienzo antiguo cubierto por la neblina del río Arno. El aire olía a humedad, piedra y tiempo. Las campanas de Santa Croce aún no habían dado las 7 cuando Lorenzo, envuelto en una manta raída y con los pies descalzos, abrió los ojos desde el rincón donde dormía cada noche, entre el puente viejo y los muros agrietados de una capilla abandonada. Era un hombre que había aprendido a no esperar nada. Su vida se había reducido a encontrar calor, algo de comida, y evitar la mirada compasiva o indiferente de los turistas. Esa mañana, algo inusual llamó su atención. Mientras rebuscaba entre los restos de una obra olvidada, una losa pequeña, mal colocada entre las piedras, se movió bajo su pie. Lorenzo la levantó con esfuerzo, esperando encontrar solo insectos o suciedad. Pero allí, entre el polvo seco y el eco del pasado, había un sobre. No era de este tiempo. El papel estaba amarillento pero intacto. El sello de cera roja aún mostraba la impresión de un escudo que Lorenzo no reconoció. No había dirección, solo una inscripción en letra pulcra y antigua. Para quien camina sin ser visto. Lorenzo se quedó inmóvil. No sabía por qué, pero sintió que aquel objeto no era simplemente un trozo de papel. Lo guardó bajo su abrigo y caminó hacia el mercado. Durante horas, el sobre pesó más que cualquier piedra en su espalda. No se atrevía a abrirlo, no por miedo a lo que encontraría, sino por una extraña sensación de que no debía hacerlo solo. Esa tarde, después de conseguir un pan duro y algo de sopa regalada, caminó hasta una librería de viejo en la vía dei Neri. Allí, conocía a una mujer llamada Beatrice. Ella era restauradora de libros antiguos y, aunque no hablaba mucho, siempre le ofrecía un café caliente cuando lo veía. Beatrice tenía los dedos manchados de tinta, el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos más atentos que cualquier académico. Cuando Lorenzo le mostró el sobre, ella no dijo nada al principio. Lo tomó con cuidado, como si sostuviera una pieza arqueológica. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con la voz seca. «Debajo de una piedra, cerca del río». Beatrice giró el sobre, lo estudió, y cuando finalmente rompió el sello, sus manos temblaban. Desplegó el papel con sumo cuidado. El texto estaba escrito en italiano antiguo. Aunque muchas palabras se habían desvanecido con los siglos, lo esencial seguía ahí. Una fecha encabezaba la página. Anno Domini 1479. La firma al final era inequívoca. Niccolò Machiavelli. El silencio entre los dos duró varios minutos. Beatrice volvió a leer cada línea con atención creciente. Cuando terminó, alzó la mirada y susurró algo que Lorenzo apenas entendió. Esto nunca se publicó. Esto no es parte de El Príncipe, ni de ninguna obra conocida. ¿Qué dice? Habla de la manipulación, de cómo controlar voluntades sin tocar un arma, de cómo destruir a un hombre haciéndole creer que fue idea suya, de cómo hacer que una multitud adore a su verdugo. Es oscuro, pero al mismo tiempo
brillante. Si esta carta es real, Lorenzo, tienes en tus manos algo que podría reescribir cómo entendemos el poder. Lorenzo no sabía qué responder. La idea de que él, un vagabundo sin historia, sostuviera un fragmento auténtico del pensamiento más perverso de la política le parecía absurda. Pero Beatriz no bromeaba. Sus ojos reflejaban algo entre miedo y fascinación. «Esto podría valer millones», murmuró ella. «Pero su valor no es monetario, es ideológico. Quien entienda completamente lo que aquí está escrito podría controlar cualquier sala, cualquier empresa, incluso naciones». Lorenzo se levantó lentamente. Quería alejarse. Algo en su interior le decía que esa carta lo había elegido, y no al revés. Salió de la librería con pasos torpes, sintiendo el frío calar hasta los huesos, no por el clima, sino por la responsabilidad que ahora cargaba. Aquella noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras envueltas en sombras, voces susurrando en latín, manos firmando pactos invisibles. A lo lejos, las campanas de San Lorenzo marcaron la medianoche. El papel seguía junto a él, dentro de una caja de madera que había encontrado. No podía deshacerse de él. Tampoco podía leerlo por completo. Fue entonces cuando soñó. Un sueño distinto a todos los que había tenido. Caminaba por una Florencia antigua, sin autos, sin turistas. Las calles estaban iluminadas por antorchas y en el aire flotaba incienso. Frente a él, una figura encapuchada lo esperaba en los escalones del Palazzo Vecchio. No hablaba, pero Lorenzo entendía que lo conocía. Era Machiavelli, no como una pintura o estatua, sino como un hombre vivo, con ojos que no parpadeaban. El filósofo extendía la mano, no para recibir la carta, sino para entregar algo. Un libro invisible, hecho de ideas. Lorenzo despertó sudando, jadeando, con el corazón golpeando su pecho. La ciudad aún dormía, pero él sabía que su vida había cambiado. No por el contenido de la carta, sino por la puerta que había abierto. Una puerta que, una vez cruzada, no podía cerrarse jamás. La mañana siguiente, Florencia despertó con una bruma densa que parecía no querer disiparse. Las calles empedradas, húmedas por la niebla, crujían bajo los pasos lentos de Lorenzo. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de la carta aparecían como grabadas en el reverso de sus párpados. No recordaba haberlas leído del todo, pero su significado vibraba dentro de él como si se hubiera tatuado en sus pensamientos. Volvió a la librería. Beatriz lo esperaba sentada en el suelo, rodeada de libros apilados. Había extendido la carta sobre una mesa de 1906 roble, con guantes blancos y una lupa. Al verlo entrar, no sonrió. Sus ojos mostraban preocupación. Estuve toda la noche revisando archivos digitales, ediciones antiguas, tratados desconocidos, dijo sin saludar. Esta carta no aparece en ningún compendio oficial, ni en Florencia ni en la Biblioteca Vaticana, ni siquiera en colecciones privadas catalogadas. Lorenzo no respondió. Se acercó, contemplando las líneas con una mezcla de respeto y temor. La tinta era de un marrón envejecido. La letra, estilizada y precisa, parecía más un grabado que una escritura humana. «Aquí hay cosas que no tienen nombre», dijo Beatriz, señalando un fragmento con la lupa. Habla de fabricar enemigos útiles, de sembrar devoción en corazones hostiles. Y aquí dice algo que me heló la sangre. El alma del pueblo se moldea con miedo o deseo. El amor es débil, el miedo dura más. Lorenzo tragó saliva. La frase resonaba con un eco antiguo, como si hubiera sido dicha antes, muchas veces, en pasillos de mármol y habitaciones sin ventanas. Esto es una guía, continuó Beatriz. Pero no una guía política cualquiera. No pretende convencer al lector, pretende transformarlo. ¿En qué? En un titiritero, alguien que mueva los hilos sin que nadie lo vea. Esta carta no fue escrita para ser leída, fue escrita para ser escondida. Lorenzo apartó la mirada, recordó el sueño.
Machiavelli, en silencio, entregándole un libro invisible. Se sentía observado, como si alguien o algo lo hubiera marcado. Como si llevar aquella carta consigo lo convirtiera en parte de un plan más antiguo que él mismo. «No quiero esto», dijo, con la voz tensa. «Solo quiero devolverla». Beatriz se levantó la vista lentamente. «¿A quién?» «Machiavelli murió hace 500 años». Lorenzo se encogió de hombros. No lo sabía. Solo sentía que no debía quedarse con ella. Algo lo llamaba, lo empujaba a ir más allá. «Anoche soñé con él», confesó. «No hablaba, pero me miraba. Me entregaba algo que no podía ver, pero que sentía. Era conocimiento, puro, crudo». Beatriz se levantó. Caminó hacia una estantería y sacó un libro grueso, cubierto de polvo. «Mira esto», dijo abriendo en una página marcada. Es un diario apócrifo atribuido a Francesco Guicciardini, contemporáneo de Machiavelli. Aquí escribe que Niccolò a menudo hablaba de un escrito reservado, un texto que jamás debía salir a la luz, porque contenía las verdades que ni siquiera un príncipe debía conocer. ¿Crees que esta carta sea eso? Beatriz asintió con lentitud. Sí, es auténtica, sí, pero incluso si fuera una falsificación, está escrita con una maestría tan precisa que igual sería peligrosa. Este texto no debería existir. Y sin embargo, está aquí, contigo. Lorenzo sintió un vértigo repentino. Todo parecía demasiado grande. Era un hombre sin techo, sin rumbo. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Tal vez la carta no fue escrita para ti, dijo Beatrice. Tal vez tú fuiste escrito para la carta. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier campana. En la calle, la vida seguía con su ritmo florentino de motos acelerando, turistas hablando alto y campanas resonando en lo alto de las cúpulas. Pero dentro de esa librería, dos personas comprendían que algo había sido despertado. ¿Y si la destruyó?, preguntó Lorenzo. Beatriz lo miró como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Y si no puede ser destruida? ¿Y si solo cambia de manos? Lorenzo bajó la vista. El sobre, vacío ya, descansaba sobre la mesa. Su forma sencilla no delataba el peso de su contenido. Pero ahora lo entendía. No era solo una carta. Era una invitación. «Hay un monasterio», dijo Beatrice de repente, «cerca de Fiesole. Los monjes allí preservan documentos que nadie más debería leer. Tal vez podrías llevarla allá». Lorenzo asintió sin decir palabra. Tomó la carta con cuidado, volvió a sellarla como pudo y la guardó bajo su abrigo. Salió sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles estrechas, sintió que la ciudad misma lo observaba. Cada piedra, cada ventana, cada sombra parecía saber algo que él aún no comprendía. Y sin embargo, por primera vez en años, tenía un propósito. Lo que Lorenzo no sabía es que ya era demasiado tarde. La carta lo había tocado. Había abierto una puerta dentro de él. No bastaría con entregarla. No bastaría con renunciar. El conocimiento, una vez despertado, no vuelve a dormir. El sendero que conducía al monasterio de Fiesole serpenteaba entre cipreses y colinas empapadas de silencio. Lorenzo, con la carta oculta bajo su abrigo, caminaba como si avanzara hacia el borde del mundo. A cada paso, sentía que algo se apretaba en su pecho. No era miedo, era una certeza. Después de este camino, ya no volvería a ser el mismo. La bruma se espesaba entre las piedras antiguas. Las aves callaban. El aire estaba cargado de humedad y presagio. Cuando finalmente llegó a las puertas del monasterio, una estructura de muros ocres y ventanas estrechas, lo recibió un silencio más espeso que la neblina. Tocó la campana de hierro y esperó. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Iba a marcharse cuando escuchó un crujido. Una de las puertas se abrió apenas, revelando a un monje anciano, de rostro delgado y mirada profunda. No dijo su nombre,
Tampoco pidió el de Lorenzo. Solo lo miró. Luego bajó la vista hacia el pecho de Lorenzo, como si pudiera ver a través de la ropa. «No se deja aquí lo que nació contigo», dijo el monje, con voz de piedra antigua. Lorenzo no comprendió, pero no respondió. Extendió la carta, sellada de nuevo. El monje no la tomó. «Si de verdad la quieres dejar, tendrás que entrar», añadió, abriendo la puerta por completo. Lorenzo cruzó el umbral. El monasterio estaba casi vacío. Pasaron por un pasillo de muros cubiertos de frescos apagados por los siglos, por una biblioteca silenciosa donde los libros parecían respirar, y por una sala donde un único candelabro de hierro proyectaba sombras móviles en las paredes, el talos. Monje lo guió hasta una habitación sin ventanas. En el centro, una mesa de piedra. Alrededor, 3 sillas. Sobre la pared opuesta, un espejo. No reflejaba nada, ni a Lorenzo, ni al monje. Solo oscuridad. «Siéntate», dijo el monje. Lorenzo obedeció. Sacó la carta, la colocó sobre la mesa y esperó. Pasaron minutos, o tal vez horas. No había reloj. El monje se sentó frente a él, pero no habló. Solo lo miraba, como si esperara algo. El silencio era tan denso que el sonido de su propia respiración se volvía insoportable. Fue entonces cuando sucedió. Las velas titilaron, el aire se volvió frío, el espejo vibró. Lorenzo se giró hacia él. Algo se movía en el reflejo, una figura. No tenía rostro, pero era humana. Caminaba por un pasillo de mármol, con columnas a los lados. Florencia, pero no la actual. Era la ciudad del Renacimiento. Las ropas, las antorchas, los techos de tejas intactas. Todo era diferente, pero exacto. La figura se detuvo frente al espejo. Alzó la mano. Tocó el cristal desde dentro. Lorenzo sintió un calor en la frente. Un murmullo llenó la habitación. Palabras antiguas. No en italiano, no en latín, en un idioma anterior a los dos. El monje cerró los ojos. Lorenzo escuchó una voz. No era exterior. No venía del espejo. Venía de dentro. Has despertado al pensamiento puro. No podrás volver a cerrarlo, pero aún puedes elegir. Lorenzo intentó hablar. No pudo. Las palabras estaban atrapadas en su garganta. La figura del espejo comenzó a tomar forma. Cabello oscuro, ropa de escritor, rostro agudo. Los ojos eran los mismos del sueño. Machiavelli. El hombre en el reflejo no habló. Solo lo miró. Luego extendió la mano, y sobre su palma apareció un libro. No tenía título. No tenía letras. Solo una cubierta de cuero, vieja, marcada por siglos de uso. Lorenzo comprendió. No era un libro físico. Era una metáfora, una idea. La carta era apenas la primera página. El monje se levantó. No estás aquí para entregar nada. Estás aquí para recibir. Lorenzo sintió vértigo. Se sostuvo de la mesa. El espejo comenzó a brillar. Una luz tenue, dorada. La figura de Machiavelli comenzó a desaparecer, pero antes levantó un dedo y lo señaló directamente, como si dijera: «Tú eres el siguiente». La luz se desvaneció. El espejo volvió a ser opaco. El frío desapareció. La carta seguía sobre la mesa, pero ya no era la misma. Su contenido había cambiado. Lorenzo la tomó, temblando. La abrió. Ya no era solo una carta. Eran páginas, escritas con la misma caligrafía perfecta. Decenas de líneas nuevas. Estrategias, filosofías, métodos. Todo explicando cómo manipular sin ser notado. Cómo crear influencia. Cómo convertirte en la voz dentro de la cabeza de otro. Lorenzo miró al monje, pero ya no estaba. La habitación estaba vacía. Se levantó, abrió la puerta. El monasterio, que antes era un refugio antiguo, ahora parecía abandonado. Polvo, telas de araña, muros agrietados. Como si nadie hubiera vivido allí en siglos. Salió al exterior.
La colina de Fiesole lo recibió con un sol tenue. Bajó de Minetosentes nuevo hacia Florencia, el libro carta en su chaqueta, el corazón golpeando su pecho, y en su mente una frase se repetía: el poder no es de quien lo recibe, es de quien sabe ocultarlo. Florencia se extendía frente a Lorenzo como un tablero de ajedrez antiguo, donde cada callejuela, cada sombra entre columnas y cafés, cada gesto en el rostro de un desconocido podía ser interpretado. No era la ciudad la que había cambiado. Era él. Desde aquella noche en el monasterio de Fiesole, algo en su mirada se había afilado. Caminaba entre la multitud sin ser visto, pero viéndolo todo. Guardaba el manuscrito dentro de una carpeta de cuero, envuelto en paños de lino, y solo lo leía en lugares donde nadie pudiera espiarlo. Azoteas, sótanos, rincones de parques cerrados al público. Cada vez que lo abría, el aire alrededor se volvía más denso, como si las palabras escritas en aquella caligrafía precisa exhalaran una voluntad propia. El texto había crecido. Lo que comenzó como una carta, ahora era un tratado, y en una de las primeras páginas, encabezando una sección en letras grandes, estaban los llamados 4 fundamentos de la manipulación humana. Lorenzo los leyó decenas de veces, incapaz de olvidarlos. Y la ilusión de elección. Haz que el otro elija, pero decide tú las opciones. El esclavo más eficaz es aquel que cree ser libre. El manuscrito explicaba que el poder no estaba en imponer, sino en diseñar caminos. Si un hombre creía que elegía entre 2 rutas, sin saber que ambas lo llevaban al mismo destino, entonces ya no era necesario dominarlo por la fuerza. Bastaba con ofrecerle un abanico de decisiones falsamente independientes. Lorenzo lo probó. Comenzó con algo pequeño, un vendedor ambulante que siempre le negaba comida. Un día, se acercó con 2 propuestas: ayudarlo con los turistas a cambio de una comida o limpiar su puesto. El hombre eligió ayudar con los turistas, creyendo que decidía. No sabía que Lorenzo ya tenía acordado con un grupo de extranjeros que le comprarían todo, con tal de obtener una foto con el florentino auténtico. El vendedor duplicó sus ganancias. Le ofreció comida sin que Lorenzo tuviera que volver a pedir pan ocundo. El silencio como herramienta de poder. Habla poco. El que calla, fuerza al otro a llenar el vacío. Y quien llena el vacío, se expone. La segunda lección era más difícil. En un mundo donde todos gritaban para ser escuchados, dominar el silencio era volverse invisible, y por eso mismo, omnipresente. El manuscrito instruía: una mirada en silencio, en el momento justo, puede quebrar la voluntad más sólida. Lorenzo empezó a practicarlo en conversaciones. En vez de responder, callaba. Mantenía la mirada. Observaba. Quien estaba frente a él comenzaba a justificarse, a revelar más de lo necesario. Le entregaban información sin que él la pidiera. El silencio no era vacío, era una trampa. El espejo de los deseos, no. Muestres lo que eres. Muestra lo que el otro necesita ver. Sé su reflejo y lo seguirás a donde quiera ir. Este principio exigía abandonar la identidad, convertirse en actor, no para mentir, sino para encarnar lo que el otro esperaba encontrar. Si alguien buscaba a un aliado, había que ser leal. Si buscaba a un líder, había que parecer fuerte. Si buscaba compasión, había que mostrar dolor. La clave no era imitar, sino amplificar. Lorenzo lo usó con un joven estudiante de filosofía que le hablaba cada tarde en la Piazza della Signoria. El chico buscaba guía, alguien que entendiera el caos del mundo. Lorenzo escuchó sus discursos, con atención fingida, asentía con frases antiguas del manuscrito, reformuladas como propias. El joven terminó por idolatrarlo. Le presentó amigos. Esos amigos tenían contactos. Los contactos, puertas, punto. El uso moral de la maldad. La maldad, cuando es necesaria, no debe temerse.
El que duda al usarla, pierde. El que abusa, cae. Solo el sabio sabe cuándo es tiempo de ser cruel. Este fundamento lo perturbó. Era el más peligroso. No hablaba de violencia explícita, sino de decisiones que afectaban vidas. El manuscrito lo explicaba con frialdad. Negar una ayuda justa, crear una necesidad para luego vender la solución, provocar una pérdida para generar lealtad. Todo esto, si se hace para un fin mayor, no es maldad, es control. Lorenzo no sabía si podía aplicar esto, pero ya lo había hecho sin querer. La carta lo había cambiado. Había personas que lo ayudaban sin saber por qué, otras que sentían culpa solo con verlo. Usaba palabras medidas, gestos precisos. Sabía cuándo desaparecer, cuándo aparecer, cuándo hablar, cuándo quedarse quieto. Su presencia ya no era casual, era estratégica, y lo más inquietante, no sentía remordimiento, solo una creciente lucidez. Una tarde, mientras caminaba por el ponte Alle Grazie, vio a un hombre bien vestido hablar por teléfono. Estaba alterado. Gritaba en francés. Lorenzo se detuvo a observarlo. Era un empresario. Se le había perdido un intérprete. Tenía una reunión urgente con un político local. Lorenzo se acercó. Con calma, en francés fluido, se ofreció a ayudar. El empresario, desconfiado al principio, aceptó. Lorenzo no solo tradujo, reescribió cada frase para que sonara mejor. En una hora, ya tenía la atención del político, una tarjeta de contacto y una cena ofrecida en agradecimiento. Esa noche, en su escondite, escribió en un cuaderno viejo: «No soy mejor, solo veo más». El manuscrito de Machiavelli, si es que aún se podía llamar así, no daba consejos. Transformaba. Era como si alguien lo escribiera mientras él lo leía, adaptado a sus experiencias. Cada día encontraba líneas nuevas, ejemplos diferentes, como si el texto creciera dentro de él, y aunque aún no lo admitía del todo, ya no quería devolverlo. Empezaba a preguntarse, si esos 4 fundamentos podían abrirle tantas puertas, ¿qué más podría hacer con ellos? Y más importante, aún, ¿cuánto estaba dispuesto a perder para averiguarlo? La mañana comenzó con el cielo dividido en dos, un azul pálido sobre las cúpulas de Florencia y una sombra densa bajo los callejones donde Lorenzo caminaba. Tenía el manuscrito oculto bajo su abrigo, pero ya no lo necesitaba para recordar. Los fundamentos. Los llevaba tatuados en la mente. Cada paso, cada conversación, cada mirada era un ensayo. Ya no vivía como antes. Ahora observaba como quien estudia un teatro silencioso donde los actores no sabían que actuaban. Empezó con algo simple, un mercado en la Piazza Santo Spirito. Era un entorno caótico, perfecto para practicar. Lorenzo se acercó a un vendedor de frutas que cada día lo apartaba con desdén. Aquella mañana esperó. No pidió nada, solo observó. Vio cómo el hombre discutía con un proveedor. Problemas con entregas. Escasez de tomates frescos. Lorenzo esperó que el proveedor se marchara y entonces habló. Usó el segundo fundamento, el silencio primero. Luego, solo 2 frases. Sé quién tiene tomates de verdad, los buenos. Pero no es barato. El vendedor lo miró desconfiado. Lorenzo no dijo más, mantuvo la mirada. Esperó que el silencio hiciera su trabajo. ¿Dónde? Lorenzo inventó un nombre. Describió un almacén ficticio en las afueras. Dijo que conocía al encargado, que podía hablar con él, pero necesitaba algo a cambio. Media caja para mí. O nada. El vendedor dudó, pero accedió. Al día siguiente, Lorenzo le llevó tomates comunes, comprados con las pocas monedas que había ahorrado. El vendedor, convencido por la historia, los consideró un milagro. Le ofreció trabajo. Lorenzo no lo aceptó. El poder real no estaba en servir. Estaba en ser necesario sin pertenecer. Cruzó el Ponte Vecchio con pasos lentos, observando a los turistas. Allí detectó su próximo experimento. Una pareja de jóvenes alemanes discutía con un joyero por un anillo. Querían un descuento. El joyero se negaba. Lorenzo intervino.
Se presentó como guía local. Dijo que conocía la historia de esa joya, que era réplica de una antigua pieza renacentista, que el precio era justo, incluso bajo. La pareja lo creyó, compraron el anillo. El joyero, agradecido, le ofreció una comisión. Lorenzo la rechazó. A cambio, pidió otra cosa. Una cita con alguien que decida más que tú. El joyero sonrió. No preguntó por qué. Llamó a su primo, gerente de una galería en Oltrarno. 2 días después, Lorenzo caminaba por los pasillos de aquella galería. Se encontró rodeado de arte, silencio y posibilidades. Usó el tercer fundamento, el espejo de los deseos. Fingió ser coleccionista frustrado. Dijo que buscaba invertir en piezas con carga emocional, que creía en el arte como vehículo de influencia. El gerente lo escuchó. Le ofreció un catálogo. Lorenzo pidió una reunión con el artista. Dijo que quería algo más íntimo, más simbólico. No tenía dinero, ni siquiera un nombre real, pero hablaba con una seguridad que hacía temblar las certezas de los demás. Esa noche, en un café oscuro frente al Palazzo Pitti, una mujer se sentó a su lado sin preguntar si el asiento estaba ocupado. Se llamaba Clara. Escritora, traductora, curiosa. Había escuchado su conversación en la galería. Quería saber más. Lorenzo no habló de sí mismo. Usó el silencio como escudo. Le devolvió preguntas. Reflejó sus deseos. ¿Qué buscas? ¿En los libros?, le dijo. Control, respondió ella, sorprendida de su propia honestidad. Entonces no lees para escapar. Lees para dominar. Ella lo miró. Era la primera vez que alguien la definía con tan pocas palabras. Pasaron horas. Lorenzo no habló de su vida. Dejó que Clara la imaginara. Ella creó un personaje. Él solo lo sostuvo. Al despedirse, ella le entregó su número. Al día siguiente lo llamó. El manuscrito crecía. Lorenzo notaba líneas nuevas, como si el texto se escribiera solo. En una página leía: cuando alguien confía en ti sin conocerte, no es por lo que dices, sino por lo que le permites proyectar sobre ti. Lorenzo ya no era mendigo, tampoco era ciudadano. Era un canal, un espejo, un actor invisible en una ciudad que no sabía que estaba siendo observada. Una tarde, frente al Duomo, vio a un político local en campaña. Sonriente, rodeado de asesores. Lorenzo se acercó. Escuchó el discurso. Esperó. Luego se presentó como consultor en lenguaje emocional. Inventó una empresa. Mostró resultados falsos en su móvil. Números manipulados, testimonios creados. El político lo invitó a su oficina. En menos de una semana, Lorenzo le había reescrito 3 discursos. Había incluido pausas calculadas, frases diseñadas para provocar respuestas emocionales, referencias familiares, miedos colectivos, esperanzas blandas. El político subió en encuestas. Lorenzo no pidió pago, solo acceso. Nombres, invitaciones. Escuchar desde la sombra. Cada nuevo rostro era una nueva puerta. Cada puerta, una habitación con secretos. Cada secreto, una herramienta. Y todo, absolutamente todo, lo había conseguido sin levantar la voz, sin mostrar necesidad, solo usando lo aprendido en las páginas del manuscrito, que ya no parecía de Machiavelli, sino suyo. Esa noche, escribió en su cuaderno: el veneno no siempre se traga, a veces se respira. El dinero no era el objetivo, nunca lo fue. Pero llegó, y cuando llegó, no lo hizo con ruido, sino como una consecuencia lógica. Lorenzo no lo pidió, lo provocó. Su primera gran jugada comenzó con una palabra: exclusividad. En la vía Tornabuoni, la calle donde las marcas de lujo respiran arrogancia y las vitrinas son templos, Lorenzo vio a su presa. Un empresario extranjero, joven, rodeado de asistentes, con un aire de superioridad forjado en reuniones y cifras. Se llamaba Jules Maréchal. Tenía acento suizo y hablaba italiano con cierta lentitud, como si las palabras fueran contratos.
Lorenzo lo observó durante días. No lo abordó. Solo lo estudió. Supo que Jules estaba buscando experiencias únicas para un grupo de inversores. Quería impresionar, mostrar que conocía secretos de Florencia que no salían en guías. Lorenzo decidió convertirse en uno de esos secretos. Preparó su historia con precisión quirúrgica. Se presentó como asesor cultural de élite. Dijo que trabajaba solo con personas mentalmente despiertas, aquellas que sabían que el verdadero lujo no era el oro, sino la información. Habló de reuniones privadas con restauradores de arte, de cenas en criptas bajo iglesias cerradas al público, de manuscritos originales con acceso restringido. Todo era mentira, pero lo decía con una mirada que no admitía dudas. Jules se mostró escéptico al principio. Lorenzo no insistió. Solo le dejó una tarjeta falsa, con una dirección web que había creado con un diseño limpio y 3 testimonios inventados, supuestamente de coleccionistas famosos. Al día siguiente, Jules pidió una reunión, el lugar. Una biblioteca olvidada, dentro de un convento. Lorenzo había pagado con uno de los favores que aún le debían. Allí, sin más que un par de libros viejos y un candelabro de hierro, habló durante 2 horas sobre la geometría emocional del arte. Usó términos complejos, frases del manuscrito adaptadas a la estética y silencios estratégicos. Jules salió fascinado. «¿Cuánto cuesta pertenecer a esto?», preguntó. Lorenzo no respondió. Esperó. Sabía que si hablaba primero perdería. Después de unos segundos, Jules repitió la pregunta, esta vez con un tono más urgente. 100. 1000 euros, dijo Lorenzo. Sin titubear, Jules aceptó. Así comenzó la construcción del castillo. En 2 semanas, Lorenzo tenía 4 inversores, todos convencidos de que estaban accediendo a un círculo invisible de poder y cultura. Ninguno se conocía entre sí. Todos creían ser los únicos. El dinero fluía. Lorenzo rentó un apartamento en el 3er piso de un palazzo antiguo, decorado con libros antiguos, esculturas falsificadas con maestría y una atmósfera diseñada para provocar reverencia. Usaba trajes sobrios, relojes sin marca y una voz aún más contenida que antes. El manuscrito seguía creciendo. Nuevas páginas aparecían como si respondieran a sus acciones. En una de ellas leyó: «No alimentes la codicia. Alimenta la sensación de pertenecer a algo que pocos comprenden». Era lo que hacía. No vendía objetos ni servicios. Vendía la idea de estar dentro de algo grande, exclusivo, enigmático. Y funcionaba. Con el dinero llegaron nuevas oportunidades. Una galería le ofreció colaboración. Una universidad le propuso una charla privada sobre comunicación simbólica. En la era digital. Un político, el mismo que antes lo había contratado en secreto, le pidió asesoría para manipular opositores sin tocar una sola palabra en público. Lorenzo accedió a todo, pero nunca revelaba su origen. No hablaba de sí mismo. Cuando alguien preguntaba de dónde venía, sonreía levemente y cambiaba de tema. Nadie insistía. Tenía una forma de responder sin responder que desarmaba cualquier intento de investigación. Entonces llegó el millón, no en un maletín, no en una transferencia. Llegó en activos, en propiedades ocultas, en acceso. Una fundación le ofreció una participación en un fondo de arte que cotizaba en Suiza. En papeles, Lorenzo ya no era Lorenzo. Usaba un nuevo nombre, una identidad construida con paciencia: Leone Serafini. Ese nombre tenía historia, genealogía ficticia, registros digitales. Lo había creado a través de contactos que aún no sabían que también eran sus marionetas. Pero con el millón vino otra cosa: soledad. No la soledad física. Ahora vivía rodeado de personas, de aplausos, de halagos. Era invitado a cenas privadas, recibía regalos, sonrisas, pero todo era controlado. Él manipulaba cada gesto, cada risa. Sabía qué decir para obtener lo que quería, pero también sabía que nadie lo conocía, ni siquiera Clara,
Clara había reaparecido. Seguía fascinada. Había leído sus ensayos, textos breves que Lorenzo publicaba en un sitio exclusivo, donde hablaba de filosofía y lenguaje con un tono místico. Ella lo admiraba, pero Lorenzo ya no podía conectar. Cada conversación era una coreografía. Cada caricia, una estrategia. Una noche, en su apartamento, Clara se quedó dormida en el sofá. Lorenzo se sentó frente al ventanal, mirando las luces del Ponte Santa Trinita. Pensó en la carta, en la primera vez que la encontró, en cómo temblaba al leerla, en cómo había querido devolverla. Ya no temblaba, ya no quería devolverla. Ahora quería saber cuánto más podía escalar. ¿Qué tan alto podía llegar antes de que la mentira se volviera demasiado pesada o demasiado real? Esa noche escribió en su cuaderno: el primer millón no se gana, se finge, y luego se acepta como destino. En las alturas de Roma, donde las sombras del poder no se proyectan al suelo, sino hacia los muros cerrados del Vaticano, el nombre de Lorenzo, o más bien, su nuevo nombre, Leone Serafini, comenzaba a circular en murmullos. No en titulares, no en escándalos, era una presencia sugerida, una referencia velada entre políticos, coleccionistas, obispos discretos. Nadie lo presentaba con claridad, pero todos sabían de ese hombre que enseñaba a influir sin hablar. Una invitación llegó a su correo cifrado. El remitente, un asesor financiero del cardenal Matteo Rinaldi, una figura conocida en la Santa Sede por su habilidad diplomática y su cercanía al Papa. La nota era breve. Solicitaban una reunión informal. Lugar: una residencia privada en las colinas de Monteverde. Lorenzo no dudó. Sabía que aquello era más que una reunión. Era una prueba. Llegó solo, vestido con un traje gris de corte clásico. Nada llamativo. El portón de hierro se abrió sin palabras. Un sirviente lo condujo hasta un salón decorado con arte sacro. Candelabros antiguos. Alfombras persas. Silencio bendecido. El cardenal apareció como una aparición medida. Su túnica carmesí contrastaba con su rostro pálido, ojos agudos, manos delgadas como plumas. No ofreció su mano. Solo se sentó frente a Lorenzo y habló con voz suave. Me han dicho que sabes leer lo que los hombres ocultan incluso a Dios. Lorenzo no sonrió, solo esperó. Tengo un problema, continuó el cardenal. Hay un obispo en Palermo que ha empezado a sembrar dudas. Insinúa que ciertos fondos no están donde deberían. No hay pruebas, solo sospechas. Pero eso basta para que algunos empiecen a hablar. Lorenzo entendió. No querían silenciarlo, querían dirigirlo. ¿Qué desea que vea?, preguntó. El cardenal entrecerró los ojos. Era una prueba de lenguaje. Quería saber si Lorenzo caería en el juego de poder. Pero la pregunta era perfecta. No ofrecía sumisión ni arrogancia, solo precisión. Quiero que él crea que ha ganado, que sienta que su lucha lo ha purificado, pero que, en el proceso, abandone su cruzada. Lorenzo asintió. Esa era una manipulación clásica, redirigir la motivación, transformar al enemigo en creyente. Se retiró esa noche con una carpeta bajo el brazo. Informes sobre el obispo, grabaciones, fragmentos de homilías. El hombre se llamaba Salvatore Bellini. Era joven para su cargo. Tenía seguidores, carisma y una herida. Su hermano menor había muerto tras denunciar corrupción eclesiástica en otra diócesis. Desde entonces, Salvatore se había convertido en una voz incómoda. Lorenzo estudió su historia. No buscaba errores. Buscaba grietas emocionales. Preparó una carta. La envió a través de un mensajero anónimo. Decía: el sacrificio de los justos no debe repetirse. Un mártir que se vuelve mártir de nuevo deja de ser ejemplo y se convierte en advertencia. No calle su voz, pero elija bien a quién le habla. Salvatore respondió en una homilía. Sin saberlo, citó la frase casi textual. Lorenzo supo que el mensaje había penetrado. El siguiente paso fue enviar a Clara.
Ella aún no sabía todo, pero confiaba. Lorenzo le pidió que se presentara como investigadora interesada en figuras eclesiásticas con impacto social. Clara viajó a Palermo, pidió una entrevista con Salvatore y habló durante 2 horas sobre ética, poder y vocación. Salvatore quedó encantado. Clara no lo sedujo, no lo engañó, solo reflejó lo que él necesitaba ver: una aliada. Luego, Lorenzo viajó a Palermo, no como asesor, como observador. Asistió a una misa, habló con feligreses, se dejó ver por Salvatore desde lejos. No pidió reunión, no buscó contacto, solo presencia. Dejó espacio para que el propio Salvatore se acercara. Y así fue. En una tarde lluviosa, el obispo apareció en la capilla donde Lorenzo se encontraba solo. Se sentó a su lado, en silencio. «Tú escribiste esa carta», dijo sin mirarlo. Lorenzo no respondió. «He pensado en renunciar, pero no por miedo, sino porque quizás estoy luchando contra algo que ya no puedo cambiar». Lorenzo bajó la vista. «Renunciar es una forma de transformación», dijo. El obispo suspiró. «No quiero ser otro mártir». Entonces seguía. Esa noche, Salvatore anunció que se retiraría temporalmente. Dijo que dedicaría su tiempo a la meditación y al acompañamiento espiritual de jóvenes seminaristas. Su lucha desapareció del ojo público. El cardenal Rinaldi estaba satisfecho. No hubo chantaje, no hubo amenazas, solo una redirección silenciosa de energía. Días después, Lorenzo recibió una nueva invitación, esta vez al Vaticano. Fue conducido por pasillos donde el mármol parecía susurrar secretos de siglos. Lo llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, donde lo esperaba un sacerdote vestido de negro, sin insignias. Era el secretario personal del Papa. El Santo Padre no lo verá, pero está al tanto. Le entregó un libro, una edición limitada, de las cartas de San Ignacio. Dentro, una nota manuscrita. Incluso entre los santos, hay quienes entienden el silencio. Lorenzo no respondió. Agradeció con una leve inclinación. Se retiró. Ya no era un jugador en la ciudad. Ahora tocaba el borde de estructuras que no aceptaban ser observadas. Esa noche, al regresar a Florencia, abrió el manuscrito. Una nueva página lo esperaba. En ella, una sola frase. Cuando manipulas el alma de quien cree hablar con Dios, ya no hay retorno. Florencia ya no era una ciudad para Lorenzo. Era un tablero. Y él, el jugador invisible que movía fichas con palabras, con gestos, con presencias medidas. Había dejado de cuestionar los límites morales de sus actos. Todo era parte de un juego más grande, un diseño que él mismo ya no necesitaba justificar. Pero las piezas que se manipulan demasiado tiempo terminan por mirar hacia atrás. El primer síntoma fue leve, una fiebre repentina. No era suya, fue Clara. Se despertó una noche con escalofríos, delirando frases que Lorenzo no comprendía. Le habló de una sombra que la seguía, de un espejo que no devolvía su reflejo, de un nombre que no debía pronunciar. Lorenzo la cuidó en silencio, intentando racionalizar lo que escuchaba. La fiebre cedió, pero ella ya no volvió a ser la misma. Sus ojos perdieron brillo, su risa se hizo más lenta. Evitaba tocarlo. Después vino el incendio. Uno de los coleccionistas, que había invertido en su círculo exclusivo, sufrió un accidente en su galería privada. Fuego. No hubo víctimas, pero sí pérdida total. Un informe preliminar habló de cables defectuosos. Pero Lorenzo sabía. Aquel hombre había empezado a hacer preguntas. Había buscado en registros públicos algo sobre Leone Serafini. Nadie lo sabía, pero Lorenzo ya lo había intuido. Fue entonces, cuando la carta regresó, una noche, al abrir el manuscrito, encontró al final una página nueva. No escrita a mano, impresa, como si hubiera sido colocada por otra entidad. Decía: la manipulación prolongada requiere un equilibrio. Cada voluntad tomada deja un vacío. Si no lo devuelves, algo vendrá a reclamar. Lorenzo sintió un temblor que no venía del frío.
Cerró el manuscrito. Lo guardó. Decidió dejarlo cerrado. Pasaron días, semanas. Intentó retomar una vida normal. No leyó más las nuevas páginas. Rechazó 3 invitaciones a cenas privadas. Ignoró un mensaje del secretario del Vaticano. Se encerró en su apartamento. Salía poco, pero la ciudad empezó a devolverle lo que había enterrado. Una mañana, encontró frente a su puerta un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. Él, en la galería de arte, hablando con Jules Maréchal. Detrás, escrito a mano: «Los espejos también observan». Quemó la foto. Pero al día siguiente recibió otra, esta vez en su buzón, él con Clara, en la terraza. Y de fondo, el reflejo de alguien que no estaba allí cuando esa imagen fue tomada. El miedo, que durante años había sido ajeno, lo alcanzó con fuerza. No por lo que otros sabían, sino por lo que él ya no podía controlar. Clara desapareció. No. Se despidió. No dejó nota. Solo empacó algunas cosas y se fue. Lorenzo buscó en su teléfono. Apagado. Llamó a conocidos. Nadie sabía nada. En su habitación encontró una hoja doblada. Era de su cuaderno. En ella, una frase: «Quien duerme al lado de la mentira, se despierta abrazando un fantasma». Lorenzo caminó por horas por las calles. El manuscrito seguía intacto, en su lugar, pero su presencia era más densa. Lo sentía mirarlo desde dentro del cajón. Como si respirara, como si esperara. Decidió llevarlo a la biblioteca ricardiana. Pensó en dejarlo ahí, como donación anónima. Llegó temprano. Entró sin avisar. Subió al segundo piso. Allí, en una sala privada, sacó el manuscrito y lo colocó sobre una mesa de madera. Lo miró por última vez. Entonces, algo cambió. La habitación se oscureció. No como una falta de luz, como si la sombra saliera de las paredes. Las letras del manuscrito comenzaron a moverse. No físicamente, sino en su mente. Sentía las frases danzando detrás de sus ojos, palabras que no reconocía, idiomas olvidados. Intentó moverse. No pudo. Las sillas a su alrededor crujieron. El aire se volvió espeso. Una voz, sin boca, habló desde dentro del libro. No puedes devolver lo que ya forma parte de ti. Lorenzo cerró los ojos. Intentó gritar. El silencio era absoluto. Nadie lo escuchaba. Nadie entraba. La voz continuó. Has creado templos con mentiras. Has construido altares sobre ruinas humanas. ¿Y ahora huyes? ¿Quieres dejarlo? Las páginas comenzaron a girar solas, una tras otra, como si buscaran algo, como si lo buscaran a él. Se detuvieron en una hoja en blanco, y lentamente, sin tinta visible, una frase comenzó a aparecer. Todo manipulador se convierte en el primer engañado. Entonces, la luz volvió. La sala estaba vacía. El manuscrito cerrado. Lorenzo temblaba, pero el miedo ya no era físico. Era existencial. Comprendía, al fin, que lo que había tocado no era solo conocimiento. Era una entidad, un pacto, una fuerza. Salió de la biblioteca como un hombre que ha visto lo que no debía. Esa noche no durmió. El día siguiente, un incendio comenzó en la sección antigua de la biblioteca ricardiana. Nadie pudo explicar el origen. Solo unos pocos libros ardieron. Uno de ellos, el manuscrito de Lorenzo. Pero cuando él volvió al apartamento, encontró una caja de madera sobre su cama. Dentro, el manuscrito. Intacto. Esa noche escribió una sola frase en su cuaderno. El poder me eligió. Y ya no me suelta. El manuscrito lo había seguido. No como un objeto físico, sino como un eco permanente en su conciencia. Ya no bastaba con cerrar el cajón. Ya no era suficiente fingir que no existía. Lorenzo lo sentía en el ritmo de su respiración, en el peso de cada palabra que pronunciaba. Estaba dentro de él, como un huésped que no pedía permiso para quedarse.
Desde el incendio en la biblioteca ricardiana, su vida cambió de rumbo. Dejó de asistir a eventos. Evitaba contactos, cerró cuentas, abandonó el apartamento en Florencia. Se mudó a una casa aislada en las colinas de Chianti. Allí, rodeado de viñas y silencio, intentó desaparecer. No para protegerse de los demás, sino para proteger a los demás de él. Pero incluso allí, la presencia del manuscrito persistía. Cada noche, lo sentía latir. No tenía corazón, pero tenía voluntad. Una madrugada, al despertar, encontró una frase escrita en la pared del dormitorio. No había tinta. Era como una sombra marcada con fuego. No puedes contener lo que ya desbordaste. Lorenzo se arrodilló. Rezó. Por primera vez en años. No a Dios. No sabía a quién. Tal vez a sí mismo, antes de haber leído esa primera página. Pero no hubo respuesta. Esa misma noche, soñó con Florencia. Estaba de nuevo en el centro, caminando por calles vacías. Todo estaba en silencio. No había luces. Solo una claridad pálida que no venía del cielo. Caminó hacia el Palazzo Vecchio. Las puertas estaban abiertas. Entró. En el salón principal, lo esperaba una figura, sentada. Niccolò Machiavelli. No como un espectro, no como una visión. Estaba allí, vivo, humano, vestido como en los retratos antiguos, con la misma expresión ambigua entre sabiduría y crueldad. «¿Has venido?», dijo, sin emoción. Lorenzo no pudo responder. «No te juzgo», continuó. «No estás aquí para pedir perdón. Estás aquí para aprender la última lección». Machiavelli se levantó. Caminó lentamente hacia él. Sus pasos no hacían eco. Todo poder que nace del miedo necesita sacrificios, no de sangre, de identidad, de alma. Se detuvo frente a Lorenzo. No manipulaste por codicia, lo hiciste por sed de significado, pero confundiste profundidad con control. Y ahora, no sabes quién eres. Lorenzo sintió las lágrimas subir, pero no cayeron. «Dime cómo detenerlo», susurró. «No puedes», respondió Machiavelli. «Pero puedes decidir a quién pasárselo». Lorenzo negó con la cabeza. «No puedo hacerle eso a nadie». «Entonces debes cargarlo tú. Pero entiende, ya no puedes vivir como hombre, solo como símbolo». En ese momento, la sala comenzó a disolverse. Las paredes se volvieron niebla. Machiavelli lo miró por última vez. La verdadera manipulación no es sobre los demás, es sobre ti. Te hiciste creer que podías con todo, y eso fue lo que te destruyó. Despertó cubierto en sudor. El manuscrito estaba sobre su pecho, abierto en una página nueva. Esta vez, no tenía instrucciones, solo una pregunta. ¿Estás listo para desaparecer? Durante días, meditó sobre esa frase. La interpretó de 1000 maneras. Desaparecer del mundo, del deseo, del manuscrito. ¿Era una advertencia? ¿Una salida? ¿Un castigo? Entonces tomó una decisión. Si su destino era llevar el manuscrito sin entregarlo a otro, que al menos sirviera para algo más allá del poder. Volvió a Florencia. Se reunió con un antiguo contacto universitario, ahora director de un centro de estudios éticos y filosóficos. Le pidió un aula, no una clase, una conversación. Anunció una serie de encuentros privados sin revelar su nombre verdadero. Se presentó como Leone, el mismo nombre falso, pero con otra intención. Habló de manipulación, pero no como herramienta, como condena. Mostró cómo las estructuras invisibles dirigen nuestras emociones, cómo los discursos nos seducen, cómo elegimos sin elegir. No hablaba desde un púlpito, hablaba desde la culpa. Sus charlas se volvieron populares, no por lo que enseñaba, sino por cómo lo decía. No había carisma, no había técnicas, solo honestidad cruda. Las personas lloraban, tomaban notas, lo seguían en silencio por la calle. Clara apareció una tarde, sentada en la última fila. No dijo nada, solo escuchó. Al final, se acercó.
Ahora entiendo, dijo. No me perdones, respondió él. No vine a perdonar, vine a ver si aún eras tú. Lorenzo no respondió. Días después, ella le dejó una carta. Decía, te convertiste en guía. Tal vez eso sea redención, o tal vez sea otra forma de castigo. El manuscrito permanecía en su poder, pero ya no lo leía. Lo guardó en una caja sellada con cera. Lo escondió en la biblioteca del instituto, detrás de un muro falso, donde ningún visitante podía verlo. Y allí escribió una nota. Si encuentras esto, es porque el poder aún busca dueño. No lo leas, no lo sigas, no repitas mi error, o hazlo, pero hazlo sabiendo que lo perderás todo. Esa noche, frente al río Arno, Lorenzo se quitó el abrigo. Miró su reflejo en el agua. Era otro hombre, o tal vez ninguno. No había arrepentimiento, solo una calma pesada, como el final de una tormenta que ha arrasado con todo. Había aprendido, al fin, la última enseñanza. El poder que domina a otros es pasajero. El poder que te domina a ti es eterno. El invierno llegó sin anuncios. Florencia se cubrió de una niebla espesa que no dejaba ver los tejados desde los puentes. Los turistas se marcharon temprano. Las campanas sonaban más lentas, como si cada tañido se hundiera en un pozo invisible. La ciudad parecía guardar un secreto, o esperar algo que no terminaba de llegar. Lorenzo caminaba cada día al instituto. Saludaba con un leve gesto. No impartía clases, pero escuchaba. Los estudiantes se acercaban, hablaban con timidez, buscaban respuestas que no sabían formular. Él respondía con preguntas, nunca consejos, solo provocaba reflexión. Era suficiente. Habían pasado meses desde la última vez que tocó el manuscrito. Permanecía oculto, detrás de una pared falsa, envuelto en paños de lino y dentro de una caja sellada. No lo había abierto, no lo había mirado, pero a veces lo sentía moverse, como si respirara en la oscuridad. Una noche de diciembre, cuando la ciudad dormía y el río no reflejaba nada, algo cambió. El portón del instituto fue forzado, las cámaras de seguridad desactivadas. Nadie vio rostros, nadie oyó pasos, pero al día siguiente, la caja ya no estaba. Lorenzo no llamó a la policía, no hizo preguntas. Se sentó frente a la pared vacía durante horas. Sabía que no había sido un robo. El manuscrito no pertenecía a un espacio, pertenecía al ciclo. Era su naturaleza seguir. Y ahora había elegido a otro. Esa misma tarde, el cielo se oscureció antes de tiempo. Comenzó a llover sin previo aviso. Lorenzo salió sin abrigo, caminó hasta la piazza de la Signoria y se sentó bajo la estatua de Cosimo I. Allí, empapado, cerró los ojos. Recordó todo. Desde la primera vez que vio el sobre bajo la piedra. Las palabras de Beatrice. La voz de Machiavelli. La transformación. El ascenso. El vacío. Clara. El fuego. El eco. No quedaba nada de Lorenzo. Ni siquiera el nombre. Una semana después, sin dejar nota, sin despedidas, abandonó Florencia. Se esfumó entre pueblos pequeños, caminando sin rumbo. Nadie supo de él. Algunos decían que había muerto en un accidente. Otros que vivía como ermitaño en algún rincón de la Toscana. Pero nadie lo confirmó. Y así, durante años, el manuscrito pareció haber desaparecido, hasta que volvió. Décadas más tarde, un joven llamado Elia, estudiante de filosofía en la Universidad de Florencia, descubrió una abertura en una estantería antigua de la biblioteca maruseliana. Había estado buscando un libro sobre retórica del Renacimiento, cuando sintió que uno de los paneles de madera cedía. Dentro, una caja, polvorienta, con el sello de cera aún fresco. Elia la abrió con cuidado. El manuscrito estaba allí, intacto. Las páginas crujieron al moverse, pero no se rompieron. En la primera hoja, una inscripción escrita a mano. No eres tú quien lo encuentra, es él quien te elige. Elia sintió un escalofrío. Cerró el libro, lo guardó en su mochila.
No dijo nada a nadie. Esa noche comenzó a leer. El manuscrito aún respiraba.